Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio bíblico de la palabra. Y me gustaría empezar con unas palabras del Salmo 42, que dicen los siguientes versículos del 1 en adelante. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Pues quisiera, hermanos, empezar el culto con este pensamiento, que todo nuestro ser alabe al Señor, que lo desee, que pongamos nuestra confianza en Él cuando estamos abatidos, y justamente este es un momento para poder hacer eso, para parar, para reflexionar, para cargar pilas en Él, para confiar en Él y para recordar que Él está a nuestro lado día y noche, que Él nos conoce y Él cuida de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu alimento espiritual. Gracias por tu palabra, gracias por tus ánimos, gracias por estar con nosotros, gracias Señor por poder meditar en ti, gracias por la provisión que tú nos das día a día, gracias Señor por la iglesia, por poder compartir los hermanos los unos con los otros, Señor, por poder Señor ser partícipes de tu obra. Gracias por este momento de comunión, Señor. Bendícenos tú. Ayuda, Señor, a abrir el corazón y la mente, los oídos espirituales, Señor, de todos los que estamos conectados y todos los que tú tienes para oír este culto, Señor. Gracias por tu amor. Amén. El culto que tenemos hoy, pues para la secuencia de estudio sobre Romanos, es un culto libre y vamos a meditar sobre aquello a lo que tenemos que renunciar para seguir al Señor. El culto o los cultos que tuvimos el domingo me gustaron mucho. El de la mañana, que trató sobre la resurrección de Jesús, en el que pudimos comprobar que Jesús realmente resucitó, que venció a la muerte, que venció al Hades, que a Él no lo para nada, que Él es Señor sobre la vida y la muerte. Y en Él podemos confiar, que Él nos ha rescatado y que en Él tenemos una nueva vida y que resucitaremos después de la muerte, que nuestra muerte no va a ser sino que la puerta de entrada a la eternidad y a la vida con Él, ¿verdad? Esto mismo se ejemplificó en el culto de la tarde, el culto que tuvimos de bautismos, en el que 4 de nuestras hermanas, pues Aitana, Paola, Joana y Natalia, nos compartieron por qué habían decidido bautizarse, seguir a Cristo, seguir a nuestro Señor y renunciar a la vida sin Él, a la vida sin la obediencia al Señor, y cómo habían sentido el amor de Dios en sus vidas y que ese amor las impulsaba a obedecerle y a amarlo, y que querían y les gustaría
que ese amor pudiéramos experimentarlo los demás también y compartirlo con los demás. Ellas se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia a lo que nos dijo nuestro Señor. Y aceptaron y dieron un paso de fe diciéndonos que ellas confiaban en la resurrección que se predicó en el culto de la mañana, que ellas también estaban convencidas de que resucitarían y que ellas morían al pecado cuando se sumergieron en el agua y que renacieron como hijas y seguidoras del Señor, limpias por su Espíritu y llenas de su amor. Pero claro, todo esto conlleva una renuncia, es decir, el Señor es, como dice la palabra, Señor, y eso implica que debemos obedecerle. El obedecer significa renuncia a algunas cuestiones. Ellas mismas lo comentaron, ¿no? Renunciaban a su antigua forma de vivir por seguir al Señor, por seguir a Jesús. Y en este culto me gustaría meditar sobre ello. ¿Qué significa o qué nos pide el Señor? ¿A qué nos pide el Señor que renunciemos? De manera personal, en nuestras vidas. Me gustaría leer Mateo 19, 16 al 30, que dice lo siguiente. Lo voy a leer en la versión NIV. Dice, es el pasaje del joven rico, que muchos de nosotros conocemos, pero sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿de qué bueno tengo que hacer? ¿Qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más difícil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para algunos hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Esto es un texto que siempre me ha impactado mucho por la demanda que conlleva. Es que el Señor, al que le sigue, le pide mucho. Nos pide que renunciemos a todos por Él. Y eso es mucho pedir. Y es estar dispuesto a dar mucho, aparentemente.
aunque poco tenemos. Si lo miramos bien, si lo miramos con perspectiva, es que no tenemos mucho. Pero aparentemente parece que... Bueno, yo me he preguntado muchas veces a qué he tenido que renunciar para seguir al Señor. Y me he encontrado, en mi caso, y permítanme que lo lea, que he tenido que renunciar a mi comodidad, a la seguridad que dan las cosas, al dinero, a la salud, al prestigio y al miedo de ser rechazado al testificar, a la indiferencia y a cobrarme la justicia por mi mano también. Y debo aprender cada día a ser como Él y a deshacerme de aquello que por una parte me pide el cuerpo hacer, como diría en el mundo. Esto es que el cuerpo me lo pide. Tengo que luchar contra eso porque por una parte deseo ser como el Señor y lo deseo de manera intensa. Y oro y lo anhelo. Pero por otra, hay lucha en mí. Y a veces tengo ganas de hacer lo que me pide el cuerpo. Así que cada día tengo que pelear conmigo mismo. Y cada día me resulta difícil y es sacrificado. Porque soy consciente de mi lucha interna. Pero lo cierto es que he decidido que estoy dispuesto a renunciar a todo eso por ganar a Cristo. Y como dice Pablo, lo tengo todo por pérdida por ganarlo a Él. Y no me resulta fácil, pero estoy en la lucha. Yo le he pedido a algunos hermanos de nuestra congregación que también compartan con nosotros este testimonio, su testimonio, por decirlo de alguna forma, o en qué han tenido ellos o a qué han tenido ellos que renunciar para seguir a Cristo. Y a continuación les voy a dejar con ellos. Buenas tardes. Cuando me pidieron reflexionar sobre a qué he renunciado por seguir a Cristo, al principio pensé, yo no he renunciado a nada de manera consciente, no hubo una lista clara. Pero al indagar en mi corazón y en mi historia entendí que muchas renuncias no siempre se sienten como pérdidas, sino como actos de obediencia. La más grande para mí ha sido la de salir de mi país. Yo nunca imaginé vivir en otro lugar que no fuera Venezuela. Allí tenía mi profesión, un trabajo estable, casa propia y lo más significativo, mis padres, mi mamá, papá, mis hermanas. Pero cuando Alberto, por circunstancias, vino a este precioso país, España, yo le pedí a Dios discernimiento para tomar una buena decisión. Y sentí que Dios quería que reunificara a mi familia, que mi hijo pudiera vivir nuevamente con su padre y que pudiéramos volver a ser una familia. Renuncié entonces a lo conocido, a la comodidad, a la cercanía diaria con los míos, para obedecer lo que sentí que Dios quería para nosotros. No fue fácil, pero fue un acto de fe. Otra renuncia, quizás menos visible, ha sido renunciar a la tranquilidad de evitar el rechazo. En mi trabajo, yo hablo de lo grande que es Dios, de que sus promesas son reales. Y bueno, mi trabajo consiste en cuidar personas, hago suplencias, de tal manera que durante el año tengo la posibilidad de conocer a varios usuarios. Actualmente la persona que cuido recibe con mucho agrado la palabra de Dios, pero no siempre es así. Cuando he cuidado a algunos otros usuarios, pues a veces he sentido el rechazo, pero no tiro la toalla. Podría tener una actitud tal vez más cómoda de evitar el tema,
pero le pido a Dios en oración que me dé el discernimiento de conseguir el momento adecuado para compartir la palabra de Dios a quienes cuido. También he aprendido a renunciar al orgullo, a no discutir solo por tener la razón. Hay momentos en los que es preferible guardar silencio y mantener la paz. Es mucho más valioso que demostrar que estoy en lo correcto por satisfacer solamente el ego. Entonces, pienso que eso agrada a Dios y que es lo correcto en determinados casos. Agradezco mucho este espacio porque me ha permitido reflexionar sobre aún cosas que debo renunciar para seguir a Cristo de la mejor manera, agradándole como tiene que ser. Entonces, para finalizar, quiero compartir el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mi nombre es Mila. Me dijeron que compartiera con ustedes a qué cosas tuve que renunciar para seguir a Jesús. Una de ellas fue adaptar mi carácter al conocer a Jesús. En medio de eso empezaron a desaparecer personas cercanas de mi vida. Lógicamente no entendía nada de lo que estaba pasando. Siguieron ocurriendo cosas en mi vida que eran dolorosas, que tampoco comprendía. Mi mundo alrededor se desmoronaba de todo lo que para mí tenía valor. Mi pareja, mi trabajo, mi casa, entre otras cosas. Yo creía que mi vida se estaba convirtiendo en un fracaso. No comprendía que Jesús estaba colocando las cosas a mi alrededor para que lo pusiera a Él en primer lugar. Y se me viene a la cabeza un versículo que está en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Después de todo eso empezaron a ocurrir situaciones tan impactantes que parecían pequeños milagros. El Señor abrió puertas que parecían imposibles y pude empezar a escucharlo de verdad. Y comenzó a cambiar mi vida. Y eso me dejó una enseñanza que está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor lo bendiga. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy se me plantea la pregunta, ¿a qué he tenido que renunciar para seguir a Cristo? Para seguir a Cristo he tenido que hacer un cambio radical en mi vida, sobre todo en mis prioridades. La primera y principal fue renunciar a mi vieja naturaleza, cambiando hábitos y actividades que antes definían mi carácter para adoptar una nueva identidad basada principalmente en el amor a Jesús por encima de todas las cosas, incluso sobre mí mismo. Para seguir a Cristo se requiere un compromiso total con Él. Es importante destacar que desde el momento que acepté a Jesús como a mi único y suficiente Salvador, tuve una gran ayuda. Y esa ayuda fue su Santo Espíritu, que me ayudó a lograr esa transformación que antes comenté. Hermanos y hermanas, la renuncia no es una pérdida, sino el intercambio de lo temporal por lo eterno. Al dejar atrás nuestro orgullo, los viejos hábitos y el deseo de complacer al mundo, abrimos espacio para que la gracia de Dios transforme nuestras vidas por completo. Recordemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y que cualquier sacrificio
que hagamos para seguir a Cristo es importante para caminar en su verdad. Que hoy no nos preguntemos solo a qué hemos renunciado, sino cuánto hemos ganado por entregárselo todo a Él. Quisiera hacer una oración con relación a esto. Gracias, Padre, por este momento que tú me has brindado. Gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad, gracias porque eres bueno, Señor. Te pido, Padre, que todo lo que tú tengas presente para nosotros sea para bendición y que por encima de todas las cosas siempre tengamos presente que tú eres nuestro gran ayudador y que tú caminas por delante de nosotros. Guíanos en nuestro camino, haznos que nosotros sigamos tu palabra, que tu palabra sea lumbrera para nuestros pies y que sea así para siempre, Señor. Te lo agradecemos y te damos las gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola Miguel, muchas gracias por invitarme a esta plataforma y también a los hermanos que reciben este vídeo. La pregunta es, ¿qué he tenido que dejar para seguir a Cristo? Digo, bueno, uno lo ha tenido que dejar, no digo todo, pero muchas cosas, ¿no? El versículo que busqué en Marcos 10:29 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Y no quiero hacer algo como muy solemne y tal. Yo soy una persona alegre, divertida y cuasi humorística, ¿no? Para algunos, para otros, ya yo este tío lo pusieron a hablar, que habla mucho. Bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿no lo decimos? Al leer ese versículo me hace recordar mi padre y mi madre, ¿no? Los primeros, los progenitores. En muchos años sin verlos ya están con el Señor. Y bueno, una cosa que uno tuvo que dejar, ¿no? Aunque los veía a lo mejor cada 4 o 5 años. También sucede del otro lado del charco. Mi esposa tiene a su familia allá y a veces cuando uno tiene que visitarlo, pues hay temporadas muy largas donde uno no conoce a la gente que nace o cosas así, como ahora, ¿no? Por medio de vídeos y historias de estas. ¿Qué otras cosas uno ha dejado? El no tener a lo mejor que tú dices, bueno, un trabajo fijo para mantener a la familia. El apoyo pues viene de la gente que nos conoce y también de trabajos temporales que tengo, digo, porque a veces uno necesita abandonar un poco todo lo que es el ministerio, de la manera que conocemos como misionero específico en un lugar, y ponerte manos a la obra, ¿no? Con temperatura, tú sabes aquí cómo es la península. Tú viniste de allí para Canarias y los que han venido de allí para Canarias, ¿no? De una temperatura continental y uno acostumbrado a una subtropical. Y después también cuando uno va a lo mejor a Panamá o sitios por ahí que es tropical, calor y humedad y parece que no hay aire cuando estás allí en esos lugares, ¿no? Pero por otro lado, está la gente que vas conociendo, la gente que busca del Señor, porque tú decidiste, Señor, donde tú quieras que vaya, pues yo voy, ¿no? También aprender idiomas. Digo, mi manera de aprender idiomas es un poco peculiar, ¿no? A lo mejor uno está viendo un culebrón que le gusta, ¿por qué no decir las cosas, no? Y mira, voy a pillar por aquí, o música. Y uno que ha estado en Brasil, que ha estado en Angola, que ha estado en Portugal, la lengua portuguesa es
la preponderante en esos lugares, ¿no? Pues mi padre no me lo enseñó porque él estaba aprendiendo el español para sus trabajos y sus historias, y yo, pues de niño, buscaba palabritas y cosas y tal, igual la gente, oye, ¿por qué no estudias inglés y tal? Pero fue sentir que me puso el Señor primero, ¿no? De aprender el portugués para después estar en esos países donde el Señor me iba a llevar, ¿no? Entonces, en un principio la gente no tiene conocimiento de por qué uno hace las cosas, uno tampoco, pero después uno va descubriendo con el paso del tiempo cómo es el Señor quien te ha estado poniendo en situaciones, en cosas que tú vas viendo cómo Él te va preparando. Él tiene su academia específica, ¿no? No todos, ¿cómo se llama? Estamos a lo mejor en un instituto, pero sí, también vamos, ¿no? Y aprendemos también de la palabra y cosas así. La alimentación, a veces uno ha comido más, otras veces pues ha pasado dificultades en eso. La ropa, por ejemplo. Ustedes me ven con esto y no saben si me lo compré o me lo regalaron, ¿no? No lo digo, lo dejo ahí. Eh, los sitios donde uno va, que uno tiene que adaptarse a ciertas cosas de la cultura. Porque uno estando, por ejemplo, con las tribus Imba, que están en Namibia y están en Angola también. Norte de un lugar, sur de otro, o viceversa, como lo quiera ubicar. Y claro, cuando pasa ya una temporadita allí, la gente, pues, una de las tradiciones que tienen ellos es intercambiar la pareja, ¿no? Digo, bueno, quedémonos en eso, ¿no? Entonces, que es mal visto si no lo hacen, ¿no? Entonces, claro, mira, yo soy misionero. En otro sitio el concepto de misionero es que estás soltero. No ellos no saben ni lo que es, pero los que quizás tienen un poquito más de conocimiento, tú eres misionero. Y yo, sí, mira, te presento a mis hijos, te presento a mi esposa, y la gente piensa que, oye, misionero, pero el misionero tiene mujer y tiene hijos. Digo, sí, ¿no? Dependiendo de qué contexto estés hablando y todo eso, pero bueno, ¿no? Entonces, también, como decía, ¿no? Pasar de calores que tienes que estar todo el día bebiendo agua, protegiéndote y todo eso, la malaria, mosquitos, comida que te dice, mira, es esto, pero como está tan troceado, ¿qué sabes tú lo que es, no? Eh, yo si me dicen, mira, eso es pollo, me lo creo y no me pongo a imaginar, no sea que después, ¿cómo se llama? Monte un espectáculo que bueno, que la mente me juegue una mala pasada, por llamarlo de esta manera humorística, ¿no? Y doy gracias al Señor también por, ¿cómo se llama? Por cada uno de ustedes que también he perdido. Dar gracias a ustedes por el apoyo en oración, por muchos que leen las cartas, más o menos resumidas de cosas que hacemos así en el tiempo, ¿no? Voy a mirar esto porque creo que ya me estoy pasando. 7 minutos, pues nada, ya termino, ¿no? Y bendigo a cada uno de ustedes. No quería cortar así y tal, pero habrá que hacerlo. Y hay muchas más cosas que decir, digo, pero el tiempo es corto y Miguel me dijo 5 minutos y ya me pasó un par de ellos más. Los extras, ¿no? Los de si sale bien o sale más. Un abrazo para todos ustedes, los recuerdo, hay hermanos que no conozco, hay gente que me dice, hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, ¿y este quién es? Pero es por eso, por la lejanía, ¿no? Pero en el espíritu estamos en la misma línea. Que el Señor los bendiga, los guarde y siga prosperándole en todas sus cosas, ¿no? Y oren por nosotros, porque dentro de un par de meses tenemos un viaje para Angola. Vale, un abrazo. Pues quisiera dar las gracias a cada uno de los que han participado, a Tere, pues a Mila, a Antonio y a Fito. Alfredo Cardoso. Sí, digo Alfredo Cardoso porque yo le llamo Fito por la familiaridad, pero Alfredo Cardoso.
Y dar las gracias sinceramente porque no es fácil grabar un testimonio como los que ellos han grabado. Pues siempre te expones a que te juzguen, ¿no? Y ellos han sido muy sinceros en su exposición. También quisiera dar las gracias a la Iglesia por la oportunidad y por el espacio que nos da a través de este canal, de compartir, de estudiar, de meditar. A nuestro pastor, Alberto, que siempre está ahí. Yo siempre lo digo porque él nunca sale en los vídeos, pero creo que sin él esto no se podría hacer. Bueno, siempre el Señor tiene sus recursos, ¿no? Pero es una pieza vital en nuestra congregación y en este servicio, en este ministerio. Y me gustaría terminar el culto con el último versículo del Salmo 42 que dice: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y termino con estas palabras porque es una reivindicación. Mi Dios y mi Salvador y mi Dios. Es lo que nos hace superar las pruebas, es quien nos hace superar nuestras tristezas. En Él tenemos nuestras alegrías, Él es todo para nosotros. Así que vamos a orar, dándoles gracias a Él y gozándonos en su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de compartir, de gozarnos en tu palabra, de gozarnos en ti, por la seguridad que tú nos das, por tu apoyo, por el amor que tú nos das cada día y porque tú lo eres todo en nosotros, Señor. Gracias porque en ti tenemos propósito y tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque sabemos que aquello a lo que renunciamos tú nos lo vas a dar multiplicado por 100. Gracias, Señor, porque esto no nos cabe ni en la cabeza, Señor. Y es una declaración de fe. Gracias por tu amor. Amén. Amén. Pues que tengan una buena semana y nos vemos el domingo en la iglesia. Un abrazo para todos.